El proyecto integrador propuesto por el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga para el primer semestre del año 2020 corresponde al diseño de un mecanismo de control para la silla de una unidad de optometría. Nuestro grupo está conformado por Isabela Rincón Cala, Tatiana Pérez Castellanos, Sebastián Hernández Sierra, Ana María Muñoz Tejada. Teniendo en cuenta los requerimientos propuestos por las directivas del departamento, se plantea que el objetivo general del proyecto sea diseñar un dispositivo apoyado en programas de simulación que controle el movimiento de la unidad de optometría con un motor de 24 voltios a 5 amperios, mediante el uso de sensores y driver, que permite el movimiento vertical de la unidad. También se plantean 4 objetivos específicos. Diseñar etapas de control, potencia, aislamiento y disipación de calor de acuerdo a las especificaciones del motor a usar. realizar la selección de materiales respecto al diseño y simulaciones previas. Diseñar la carcasa y diadema del sensor, con los respectivos espacios, zonas de ventilación de los componentes del driver y ubicación del sensor. verificar el funcionamiento del sistema completo, haciendo la mayor cantidad de pruebas con el apoyo de los software que permitan esta función. El proyecto comienza con la implementación del puente H en Proteus. Se diseñó un circuito puente H para controlar el giro del motor que se encarga del movimiento de ascenso y descenso de la silla de la unidad de optometría con componentes como BJTs y MOSFETs. Se terminan de realizar todas las conexiones pertinentes y se puede apreciar que funciona, girando en un sentido y puede apreciar que funciona, girando en un sentido y en el sentido contrario al accionar los pines digitales que simulan la tapa de control o Arduino. Posteriormente, fue necesario añadir una tapa de aislamiento, pues se está trabajando con altas tensiones y se necesita proteger la entrada digital que es el Arduino. Para esto se cambian los BJTs TIP31 por optoacopladores, que servirán como etapa de aislamiento entre las etapas de control y de potencia. Para finalizar, se realiza la simulación y se verifica que el motor gira en ambos sentidos al accionar cada pin digital. Para el diseño de la PCB del puente H se tuvieron que hacer algunas modificaciones al circuito original, como lo fue la implementación de T-Blocks, los cuales van a permitir un ruteo de la PCB de la alimentación de 24 voltios y tierra, otro para las entradas de los pines del Arduino para controlar el cambio del giro del motor, otro para posicionar las conexiones de los cables del motor y por último, para la conexión del pin del Arduino de 5 voltios, ya que este requiere de diferentes entradas como por ejemplo la del sensor. Una vez realizado esto, se procedió al diseño de la PCB en Proteus mediante Ares, donde se tuvo en cuenta las medidas específicas según la norma IPC 2221, en la cual se debían distribuir los elementos en los que disiparan mayor calor, menor calor y medio calor, con el fin de que no fueran a dañar unos con los otros. También se tuvo en cuenta lo que son componentes bajos deben estar a una distancia de 2 a 4 milímetros entre sí, los componentes altos respecto a los bajos deben estar entre 8 a 10 milímetros, los caminos deben estar a 0,75 milímetros de cualquier elemento mecánico, los elementos del borde deben estar a 1,2 milímetros y los ángulos no pueden ser de 90 grados, sino preferiblemente de 45. También se hizo lo que fue el ruteo, que debe ser de 40 TH para una buena ruta, y además se tuvo una placa de PCB de 8,83 centímetros por 11,1 centímetros. A continuación se muestra el diseño de la carcasa para la implementación de un driver de potencia mediante SOLID. Esta tiene varias consideraciones. En primera instancia, la ventilación por todos los lados, por esto es que en 2 de sus 4 paredes cuenta con espacios u orificios de ventilación. Un espacio para la implementación de un cooler direccionado hacia los MOSFET de potencia, los cuales serán los mayores disipadores de calor en el puente H. Nuestra carcasa cuenta con un espacio estipulado para el posicionamiento de un Arduino Uno, otro para la batería de alimentación del Arduino y un espacio para la PCB, la cual va sobre unas pequeñas bases con el fin de que no quede dispuesta completamente sobre el suelo y sin que esté asegurada de alguna manera. Para finalizar, tiene las respectivas entradas para la conexión de la fuente conmutada al circuito y las del motor, teniendo en cuenta el calibre del cable, al igual que el puerto para el Arduino. Como se va a hacer uso de una fuente conmutada, se decidió realizar el diseño de una carcasa para proteger esta y que pueda ser implementada dentro del sistema final. Ahora se ubican las carcasas de la fuente conmutada y la carcasa de la PCB en una base diseñada especialmente para este propósito. El sensor se conecta al controlador Arduino y el programa en él, por medio de la distancia detectada por el sensor, envía una señal PWM a las terminales del puente H.
El sensor detecta una distancia y la compara a la distancia deseada. Esta se encuentra delimitada por la altura del forópter, la altura del consultorio y la distancia aproximada entre la coronilla y los ojos. Si la distancia deseada es menor, se envía una señal para que el giro del motor conduzca a que la silla suba. Si se encuentra en un rango dentro del 5% de cercanía a la altura deseada, se envía un logo a los terminales, lo cual genera el paro del motor. Si llegase a ocurrir que la distancia sensada sea mayor a la distancia deseada, se envía la señal para que se genere el giro inverso del motor. También se tiene un botón, el cual a ser oprimido genera durante 1 minuto el giro inverso del motor para que se produzca el descenso de la silla. La implementación y el código del sensor se diseñó basados en que éste irá sobrepuesto en una diadema que irá en la cabeza del paciente, así que esta se diseña en SolidWorks como se observa en la imagen. Finalmente, para la implementación general del sistema se diseñó en SolidWorks un prototipo de consultorio de optometría a medida con el lugar en el que irá ubicado el sistema general. Entonces, al lado se encuentra la base diseñada junto con la diadema y el rectángulo gris simula la unidad de optometría.